¿Cómo les va? Me saludo con mucho afecto a quienes están siguiendo este audiolibro acerca de la lucha libre mexicana, ¿no? Voy a más o menos a describir, describirles de alguna manera la portada, ¿no? En el centro, por supuesto, es este Black Shadow. Para los que no los conocen y los que lo conocieron, Black Shadow, Alejandro Cruz, un gran prototipo de la lucha libre mexicana. A su lado izquierdo está uno de los, digamos, luchadores clásicos de, pues, de hace mucho tiempo, ¿no? Este, mm, es Dientes Hernández del estado de Hidalgo, inclusive nació en Huichapan, Hidalgo. Es un prototipo de los tipos de luchadores que sabía boxear muy bien. En el lado derecho de Black Shadow están tres luchadores que tuvieron su época. Por supuesto, en la parte de abajo, Super Muñeco, que fue muy conocido, ya murió, el Super Muñeco, y arriba está la Máscara Sagrada, también tuvo un tema muy, muy importante, y a su lado está el Conde de Montecristo, Alcatraz, que es básicamente este, lo que fue Alcatraz fue un surge, o sea, surge al amparo, por ejemplo, de la revista Lucha Libre, ¿no? O sea, está aquí, como ven en la portada, al lado de Super Muñeco y Máscara Sagrada. O sea, como parte de lo que es la historia del lucha libre mexicano, que es muy importante en esto, ¿no? Miren, reconocer y comprender, por ejemplo, la agresividad es necesario para evitar agredir a otros que solamente sirven para perder la estima de los demás, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con el grado de violencia, no olvidemos que es posible terminar en una cárcel, privado de la libertad, ¿de acuerdo? Por otro lado, la represión total de los sentimientos agresivos, lo que es la vida, o sea, genera conductas autoagresivas que se traducen en apatía, depresión o enfermedades psicosomáticas, ¿de acuerdo? Mientras que la agresividad forma parte del ser humano, aunque cierta dosis de esfuerzo es necesario. ¿Para qué? Para incentivar la supervivencia, normalmente. Sin embargo, debemos de aprender a tratar este impulso de una forma suficientemente creativa como para no lesionar a otro ser humano. Es la idea del ser humano de aprender a perdonar a los demás, sobre todo en cosas muy simples, ¿no? Miren, en el caso de los padres, cuando se rompe un juguete y el pequeño llora, por ejemplo, hace un berrinche, ¿de acuerdo? Cuando pueden ofrecerle la opción de tratar de arreglarlo o de comenzar un ahorro para comprar otro, básicamente, ¿no? O sea, bastantes estudios han demostrado que la testosterona, que es la hormona más masculina base, no indica un mayor índice de agresividad. Con esto descartamos la antigua creencia de que el hombre es más agresivo, o la mujer también, por tener mayores niveles de esta hormona, sobre todo los hombres, ¿no? Lo hemos observado, por ejemplo, en las arenas de lucha libre, cuando tanto hombres como mujeres muestran reacciones de agresión naturales en la defensa de sus preferidos, ¿no? Así, la explicación de que las mujeres sean menos agresivas se debe únicamente a que solamente se las ha condicionado a que sean, o sea, tranquilas, sumisas y dependientes del hombre o del macho. Mala idea, ¿no? Mala idea, es muy mala idea. Para una convivencia serena sería fundamental eliminar las injusticias sociales a nivel colectivo.
Los problemas familiares y actuales siendo conscientes de nuestros actos a nivel individual o colectivo. El temor y la obediencia ciega no son el camino para llegar a una actitud responsable. Sin embargo, la agresión que los aficionados a la lucha libre, vamos a decirlo así, ven sobre el ring, les sirve como sea para un desahogo ocasional, básicamente, ¿de acuerdo? Sobre todo a sus tensiones, básicamente. De la vida en un estado de catarsis, vamos a decirlo, ¿no? Que es, como quien dice, la eliminación de los sentimientos o recuerdos que provocan el desequilibrio. Ese es básicamente, ¿no? Miren, recibía, por ejemplo, el nombre de gladiador, básicamente, quien batallaba con otro o con una bestia en los juegos públicos de la antigua Roma. En este deporte existió, por ejemplo, un famoso luchador con este nombre de caracterización humana. O sea, la teoría más aceptada sobre el origen de este vocablo es que deriva de la palabra gladius, básicamente. La espada que utilizaban se dice que provenían de los ritos ancestrales, etruscos, básicamente. También se comenta que los ritos, precisamente etruscos, eran formados con celebraciones funerarias, en donde se honraba al fallecido utilizando peleas entre esclavos, básicamente. Exactamente. Sin embargo, ya que la cultura etrusca fue asimilada en forma homogénea, o sea, no quedan registros de la verdadera naturaleza, o sea, de estos cultos, perdón, muy antiguos también, ¿no? Perdón. Dependiendo, por ejemplo, de su manera y forma de combatir, existían varias clases de gladiadores, como es el mirmilón, que era una clase de gladiador de la época o sea, del imperio romano. La principal característica que distinguía al murmullo de otros tipos de gladiadores era la cresta desde la rodilla hasta la base del pie. El origen de esta pieza hay que buscarlo, por ejemplo, en la antigüedad griega, en su pierna izquierda y un brazalete en su brazo derecho. O sea, muy parecido a la vestimenta de algunos luchadores profesionales. O a un trans o gladiador tracio, ¿verdad? Que era un tipo de gladiador de la antigua Roma, llamado así porque su armamento imitaba al de los tracios, con un pequeño escudo rectangular llamado parmula, y también una espada muy corta con el filo ligeramente curvado, llamado sica, cuya finalidad era principalmente atacar la espalda desprovista de armadura de su oponente. Es eso, es la historia, ¿no? El nombre con el que eran conocidos dependía de si llevaban cascos o de forma de este escudo, básicamente, espada o red, incluso la habilidad que poseían para no luchar, básicamente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa era el combate. El combate se dividía básicamente en varias partes. Primero, desde el momento en que atravesaban la ciudad, mientras se dirigían al anfiteatro, básicamente, hasta que se declaraba victorioso uno de los gladiadores, ¿de acuerdo? Y era premiado con palmas, con coronas adornadas, con cintas, por ejemplo, y los tiempos el imperio romano con cantidad de dinero, inclusive, ¿no? En ese entonces. Por ejemplo, el juego de pelota que conocemos por referencia de nuestros ancestros de las culturas prehispánicas en la época del tiempo mesoamericano o Tlachil, en Nahuatl fue un deporte con vínculos rituales, o jugando desde, no sé, 1400 antes de Cristo,
por los identificados pueblos precolombinos de Mesoamérica, básicamente. Se practicaba tanto de la vida cotidiana como, pues también en celebraciones religiosas, durante los milenios de su existencia. O sea, el deporte conoce distintas versiones, o sea, no sé, en diferentes lugares, básicamente, ¿no? Una versión moderna, ¿de acuerdo? Del juego, un juego que se llamaba Ulama, ¿ok? Continúa practicándose todavía en algunos lugares de Guatemala y México. Aparentemente cumplía la función de resolver conflictos de diversa naturaleza, como disputas por tierras, no sé, tributos, controles comerciales y otros que seguramente existían en la etapa de los aztecas, además, ¿no? Las reglas del juego de pelota, eso era muy importante, ¿eh? O sea, no se conocen, pero entendiendo a su antecesor, la ulama, eran probablemente similares, por ejemplo, al racquetball, ¿de acuerdo? Ese es muy importante, ¿no? Como antecedentes, por ejemplo, de la lucha libre, las reglas del juego de pelota no se conocen, ¿de acuerdo? Como antecedentes de la lucha libre, la lucha grecorromana, que es el deporte en el cual, o sea, cada participante intenta derrotar a su rival sin el uso de golpes, básicamente. En el que no se produce, por supuesto, en la lucha libre, aunque se utilizan varias pues, de sus formas de combatir, ¿no? No olvidemos que este deporte espectáculo se encuentra compuesto por tres estilos combinados, ¿de acuerdo? La lucha olímpica, la greco-romana y la colegiada. El colegial, esa combinación es la lucha libre que conocemos. Aún es tradicional, la verdad, ¿no? O la verdadera actividad de reglas, sobre todo, no sé, una confrontación de métodos tanto para los técnicos como para los rudos. En la greco-romana, o sea, el objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando con puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones. O sea, conseguidas sobre el adversario, basadamente. Está prohibido, por ejemplo, el uso activo de las piernas en el ataque, ¿de acuerdo? Así como atacar a las piernas del rival, básicamente. Mira, así que digamos, la lucha grecorromana, básicamente, pegada a la lucha libre olímpica y a su variante femenil, la lucha femenina, por ejemplo, se le denomina luchas olímpicas, ya que están presentes en los Juegos Olímpicos. Algo muy diferente lo que realizan las mujeres luchadoras sobre el ring, siendo de cualquier país, que se comportan con las mismas actitudes de los hombres. O sea, combatir libremente tratando de ganar, básicamente, ¿no? Mire, la lucha libre ha sido un espectáculo diferente a una competencia olímpica o de concurso. O sea, de acuerdo, por ejemplo, a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra espectáculo se refiere a una función o diversión pública celebrada en un teatro, ¿okay? En un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega, por ejemplo, la gente para presenciarla y a cualquier cosa que se ofrece a la vista. También en la contemplación intelectual, siendo capaz de atraer la atención, básicamente, y mover el ánimo, infundiéndole deleite, asombro, dolor y otros efectos, o sea, más o menos vivos, otros bien nobles, ¿por qué no? Así es como se maneja, ¿no? En el caso de la lucha libre, básicamente, además de ser una confrontación para conquistar el evento, permite mostrar facetas, básicamente, que diviertan a los espectadores, lo que también puede suponer dudas de que sea, no sé, auténtico el dolor que se produce en los combatientes al enfrentarse, ¿no?
Como un antecedente histórico importante es cuando surge de los tiempos de la intervención francesa, o sea, en 1863, es el que es considerado como el primer luchador mexicano. Se llamaba Antonio Pérez del Prial, por ejemplo, ¿no? Quien a través de tiempo se hizo famoso bajo el nombre de Alcíderes mexicano. O sea, años más tarde, por ejemplo, surgen como luchadores mexicanos como José Espino Barros y otro es Enrique Ugartechea, de los primeros luchadores, ¿no? Más o menos. O sea, por ejemplo, en el año de 1933, a esa época de florecimiento de la lucha libre mexicana, surgen luchadores mexicanos de enorme calidad y presencia sobre todo, ¿no? Muy importante eso, ¿eh? ¿Como qué? Como Merced Gómez o el Jackie Joe, importantísimos al principio de la lucha libre mexicana. Más adelante surgen los nuevos y épicos personajes de leyenda como por ejemplo el Murciélago Velázquez, el Diablo López, recortados permanentemente. El oriundo, por ejemplo, como les llamo, el oriundo de Huichapan, del estado de Hidalgo, el Dientes Hernández, el que está en la portada, el Dientes Hernández, como el tremendo y legendario Charro Aguayo. Ya se los mencioné algún día. Son luchadores, o han sido luchadores, por supuesto, de época dorada, que fueron alumnos del profesor Gonzalo Avendaño Aguilas, otro gran profesor de toda la vida. Por ejemplo, un programa de lucha libre de 1945, por ejemplo, de las primeras épocas que se tiene en una vitrina especial, por supuesto, es la de León Kirilenko y Tony Feletti, quienes ganaron, no sé, a Blanco Guzmán y a Bobby Bonales. Imagínense nada más, ¿no? En otra lucha, por ejemplo, Segurna, Firpo Segurna triunfa sobre Eddie Lewis, ¿de acuerdo? Mientras el chamaco Castro lo hace frente, no sé, a Esquimo Blancarte también, ¿de acuerdo? Y en este cartel de alta calidad, en ese entonces, Raúl Romero es otro. Imagínense, Raúl Romero vencía a Juan Sousa, mientras que por otro lado también el Rudy Galindo triunfaba sobre Joe Cortázar. Son programas históricos, básicamente, ¿no? Mire, la lucha libre es mexicana auténtica, de calidad de la interpretación no sé, de la lucha libre profesional que se practicaba en México, ¿de acuerdo? En forma única y extensiva en todas las arenas, o locales, en donde se celebraba hasta finales del siglo XX, caracterizada, por supuesto, por el estilo de llaveo al ras de lona. Ahí no brincaban, ¿eh? Era llaveo al ras de la lona, sobre la lona, ¿no? Sobre el ring. Y nada de aéreo, ¿eh? O sea, las reglas eran muy claras y sobre todo respetadas por todos, básicamente, ¿no? Mire, cuando hablamos de lucha libre mexicana, es por los orígenes de pureza en el manejo, como me lo he mencionado, de los tres sentidos combinados, ¿así? De la greco-romana olímpico colegial, sin caer en un espectáculo que de tendencia sin ser, o sea, si fuera un circo, ¿no? Para nada. Por las diferencias en la técnica de la forma de luchar, acrobacias, reglas y estilos muy cercanos a la forma de ser del mexicano. O sea, que era una característica de la autenticidad básicamente diferente a la forma de luchar de otros países, como en los Estados Unidos de América, en ocasiones se rescatan esas antiguas prácticas que se establecieron en la mexicana desde Merced Gómez, por supuesto, ¿no? De esta historia de 70 años del siglo XX, por supuesto, surgieron
personajes mitológicos de la cultura popular mexicana. Por supuesto, el Santo, Blue Demon, Black Shadow y el propio Cavernalio Galindo. Se ha dicho, por ejemplo, que la lucha libre mexicana es una mezcla de deportes y secuencias teatrales que en este país ha sido, o sea, el deporte espectáculo más popular y originalmente nacional, sin considerar el fútbol como deporte de masas, pero mucho más simple y repetitivo, aunque sí espectacular, que causa una expectativa constante de cuando se llegara, o sea, se llegara al ansiado gol, en el caso del fútbol, básicamente, ¿no? No es lo mismo que la lucha libre, totalmente diferente. Son espectáculos muy diferentes. La lucha libre mexicana, pues, ¿de dónde sale? Sobresale por sus estilos de confrontación veloz y dinámica, muy cerca de la catarsis de los asistentes en un local cerrado, con acrobacias de gimnasia, no sé, acompañada de vuelvos y saltos peligrosos fuera del ring, con el peligro de muerte para ellos. Gran parte de estos movimientos han sido acogidos, por supuesto, digamos, acosidos, la masa de aficionados lo acepta y lo aplaude. Es una variante del origen de este popular estilo para divertirse. Muchos de los luchadores mexicanos, o sea, han sido enmascarados, lo que les proporciona un misterio y una personalidad diferenciada a los demás. El misterio que produce, por ejemplo, un sentimiento es especial en los aficionados, básicamente, por no conocer la verdadera identidad del portador. O sea, ¿por qué la verdadera lucha libre se encuentra agonizando? Yo me dije, bueno, ¿por qué se está agonizando la lucha libre? Se está muriendo, ¿pero de qué? O sea, habrá que decir algo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las modas cambian. Las generaciones piden cambios, ¿de acuerdo? Al pasado como es natural, ya que es algo que se produce en todas las fases de la evolución de cualquier materia, básicamente, o tema de la vida misma. Desde los inicios del siglo XXI, solo quedan vestigios de lo que heredamos de los catedráticos y de los promotores pioneros de la verdadera lucha libre mexicana, de la técnica, estilos que se llevaron a ser lo que la diversión más popular y misteriosa del pueblo mexicano, dentro de una ingenuidad básicamente aceptable que producía alegrías. Agonizan las confrontaciones que aún recuerdan, por ejemplo, las estrategias de antaño para ganar combates que hacían ilusionar definitivamente a los que presenciaban eventos de enorme calidad combativa. Es llaves y llaveos, muy importante. Porque miren, porque los verdaderos promotores y conocedores de las formas en combinar a los combatientes para producir espectáculo y competencia, este sueño de otros tiempos ha casi desaparecido en un mundo de comercialización galopante, cambiando las reglas, los oportunistas, malos, por ejemplo, advenedizos o ignorantes. Con todo respeto para los actuales promotores, sumamos a los que nunca entendieron cómo conservar la herencia de un legado empresarial y de los propios luchadores que se han dejado llevar por las modas que para prestarse al engaño y a la simulación por unos cuantos pesos o dólares más, por supuesto, los intereses económicos, es básicamente, están sepultando lo que queda de la verdad, sobre todo la verdad de la lucha libre mexicana. Esa es la base. En realidad, miren, la historia de lucha libre mexicana a partir, no sé, de 1921, tiene como periodo
registrado los más antiguos antecedentes de los iniciales destellos de su presencia con extranjeros que llegaron a mostrarnos un tipo de espectáculo diferente al boxeo, un deporte espectáculo que llegaría a evolucionar en un proceso de sorpresa, de grandeza y de decaimiento, porque todo lo que nace muere en algún momento, lo entiendo, o cambian los modos para divertirse, ¿no? Hay gentes que inventan muchas cosas para sustituir las antiguas. La lucha libre mexicana es antigua, con diferentes tipos de reglas y todo. Lo vemos, por ejemplo, en la historia griega, por ejemplo, o como lo he comentado, lo que sucede, por ejemplo, en los romanos que van de unas contiendas olímpicas deportivas hacia una gran violencia que aún permiten en altos grados de aprecio y desarrollo, imponiendo marcas en competencias ilustres y sobre todo en escenarios suntuosos, básicamente. Entonces, miren, por otro lado, se hereda de los romanos, porque se heredó algo de los romanos, los enfrentamientos de los gladiadores en baños de sangre considerables, básicamente, baños de sangre considerables en los gladiadores de la época romana. Sudor y muerte, que por desgracia se encuentran en el sentimiento y actitud en diferentes deportes. O sea, no solo en el boxeo, que ahí también se dan duro. En la fiesta brava, en el motociclismo, carreras de autos, la lucha libre, en donde la muerte, el daño corporal es una expectativa viviente del ser humano, violento por naturaleza, que disfruta que otra persona se enfrente a situaciones que contengan la posibilidad de morir. Eso lo van deseando. Para puntualizar la idea de la figura de la agresión, o sea, sobre un ring, y que satisface las emociones íntimas de los aficionados, debemos recordar básicamente que la muerte por asesinato, por ejemplo, ¿okay?, es uno de los delitos más comunes de los seres humanos que han cometido a lo largo de la historia de la humanidad y radica básicamente en la intención de matar a un individuo. Por tanto, se trata de un delito contra la vida, no sea, ya sea por venganza, recompensa económica o de cualquier otro tipo, ya básicamente, ¿no? Es una emoción violenta que revive las actitudes del ser primitivo que no termina básicamente por desaparecer. ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza humana. Es algo que no se puede eliminar totalmente, ¿no? Mire, el pretexto de formar bandas, no sé, de delincuentes, ladrones, secuestradores, violadores y torturadores, justifica esas tendencias hacia la agresión, o sea, como una necesidad natural para sobrevivir a expensas de la vida de los demás, además de considerarse una industria productiva. Es un reto para las sociedades modernas disminuir y controlar, por supuesto, sus causas y efectos. Ya, no vamos a hablar del perdón y de la cristiandad o de lo que sea, es otra cosa. Mire, estaba yo recordando al Negro Casas en una foto que después se las voy a mostrar. Es una estrella clásica, por ejemplo, el Negro Casas, una estrella clásica de técnica y rudeza de alta calidad, parte de una familia de exitosos luchadores. Ahora que recordé al Negrito Casas. Después de combinar, por ejemplo, el arte olímpico con los enfrentamientos de los gladiadores en el circo romano, surge la lucha entre combatientes con libertad de acción sobre el cuadrilátero, con otras reglas, por supuesto, establecidas para evitar las masacres. O sea, el circo romano, junto con el teatro y el anfiteatro, han formado la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo.
a todo el pueblo romano, por supuesto. Inspirado sobre todo en los hipódromos y estadios griegos. O sea, dicho circo romano tuvo su origen en antiguos ritos etruscos, por supuesto, donde se sacrificaba a un prisionero sobre la tumba de un héroe caído. Imagínense nada más. En combate. Después se decidió sustituir el sacrificio por combates de gladiadores frente al sepulcro honrado. Bueno, así sucedió en el pasado y el ser humano tome en sus nuevas actividades parte de eso, ¿no? De la agresión, del asesinato, de todo, parte de eso, forma parte del ser humano. Ni modo, ¿qué vamos a hacerle, no? Les agradezco mucho que me hayan acompañado en ese momento que es muy importante para mí porque la lucha libre forma parte de mi vida desde que yo nací. Puedo decir que no. Les agradezco mucho que hayan estado así atentos a eso y sobre todo mostrarles a luchadores que forman parte de la historia de la lucha libre mexicana. Nos vemos en el siguiente próximo, ¿eh? Cuídense mucho, ¿eh? Y que estén muy bien.